Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿cómo ve todas estas situaciones complejas que tiene que afrontar actualmente el Consejo Nacional Electoral? Como varios procesos que tendrán que ser acortados y que va a ser algo inédito. ¿Cómo ve todo esto? Bienvenido, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, gracias por nuevamente invitarme a Radio Sucesos, a tu programa. Un saludo cordial a los radioescuchas, a los que te siguen en redes. Bueno, este proceso electoral va a ser muy complejo y tú te has referido a unos plazos tentativos que se ha hablado en redes, que ha dicho la presidenta Diana Tamaín, los consejeros, el vicepresidente Enrique Pita, y nosotros como colectivo, Voces por la Democracia, creemos que este plazo y como está siendo configurado puede afectar la integridad del proceso electoral, la transparencia. Eh, son tiempos inadecuados. Hay que recordarle al Consejo Electoral que el artículo 84 del Código de la Democracia establece la obligación para el Consejo de garantizar adecuadamente los derechos de participación y establecer tiempos prudenciales para todas las actividades operativas, administrativas, jurisdiccionales, tanto del Consejo Nacional Electoral como del Tribunal Contencioso Electoral. O sea, tener una democracia interna de 5 días es como decir, no participen el resto de organizaciones, solo participen las que pueden, y las que Claro. no pueden, no participen. Tener una campaña electoral de 7, 8 días, 10 días, lo que va a hacer es afectar realmente el conocimiento y la vinculación entre los ciudadanos y los candidatos. Es decir, no va a haber una oportunidad de conocimiento, de certeza, de vinculación entre el candidato y los ciudadanos. A eso hay que sumar que uno de los requisitos para ser candidato hay que presentar planes de trabajo y planes de gobierno. Aquí vamos a tener unos mini planes y unas reproducciones de planes, en algunos casos hasta del Rincón del Vago, o otros hechos con inteligencia artificial. Entonces, los ciudadanos tampoco van a tener chance de conocer las propuestas ideológicas, programáticas, planes de gobierno de ninguno de los candidatos. Me parece que eh, esto va a ser realmente estas elecciones anticipadas, lo he dicho ya varias veces, una carrera de caballos parada de burros. Y ojalá no terminemos en pelea de perros. O sea, realmente eh, el, el legislador, cuando creó esta figura de las elecciones anticipadas que viene de la democracia o de los regímenes parlamentarios, introducirla en un régimen presidencialista como el nuestro, eh, genera este tipo de consecuencias. Y además, esto fue creado en la Constitución de Montecristi en el 2008, pero nunca desde el 2008 acá se pusieron a pensar que esto podía ocurrir y que había que establecer plazos razonables, tiempos razonables, ¿no? Claro. Entonces, hacer una elección en 90 días eh, con todas las instituciones que deben cumplirse, democracia interna, formación de alianzas, campañas, calificación, impugnaciones, recursos electorales que se accionarán, los tiempos y plazos para la resolución de los medios de impugnación en la justicia electoral, todo eso va a afectar al proceso electoral. Aquí la única alternativa que yo le veo desde mi perspectiva de hacer una elección en 90 días es hacer como era el proceso en la vieja ley de elecciones. En la vieja ley de elecciones,
establecía que entre la convocatoria y el proceso electoral se realizará en 90 días, pero al día siguiente de la convocatoria se podían inscribir candidaturas y estaba integrado obviamente el tema de las alianzas dentro del periodo de inscripción. Ahora se podría integrar la democracia interna dentro del periodo de inscripción, que era un periodo de 30 días, 60 días antes de las elecciones. De ahí se estimaba un plazo de 15 días de resolución de las controversias y se tenía un plazo de 45 días para la campaña. Es De decir, acuerdo. ahí podría operar adecuadamente estas elecciones anticipadas, pero si yo le corto los brazos, ¿no es cierto?, las pies y le corto todos los procesos, lo que estoy haciendo es afectando los derechos de participación de los ciudadanos, de las organizaciones políticas, y estoy afectando el derecho a elegir, porque los ciudadanos no van a tener la oportunidad de saber, de conocer, de vincularse y de tener un conocimiento cabal para seleccionar a los candidatos. Van a hacer un voto a ciegas y este voto a ciegas va a afectar a la calidad de la democracia y a la calidad de la representación. Y por eso es que siempre nos venimos quejando. Además de que en el Ecuador, esta figura de la democracia interna es una falacia de tipo legal, porque no hay democratización interna en las organizaciones, no hay elecciones primarias. Eso es una mentira. O sea, los ciudadanos no escogemos candidatos. Así Los es. afiliados tampoco acuden a las urnas a escoger candidatos. Son unos grupos reducidos de dirigentes de los partidos gobernados por unas élites que a base del sistema que se llama democracia designan a los candidatos, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que deberían pensar bien en este tipo de plazos y en este tipo de instituciones, en esta elección y regular adecuadamente, porque si no, esto va a ser un fiasco. Ahora, claro, entendible las preocupaciones de Carlos Aguinaga. Sin embargo, tenemos una ley que está escrita como está. Carlos, en ese sentido, ¿habría cómo reglamentar lo que usted menciona, ponerle un reglamento, pese a que el Código de Democracia dice unos plazos y dicta ciertas premisas que se deben seguir? ¿Cómo se podría hacer? Aquí caben solo dos sistemas. El un sistema es que se adecue elecciones anticipadas a los plazos que están establecidos en el Código de la Democracia, es decir, ajustar la elección a unos 120 días, Ujú. ¿sí? Ese es un tema con lo cual lo que se afecta es el plazo de 90 días entre convocatoria y elecciones, pero se garantiza una mejor participación y mejora las condiciones para que los ciudadanos puedan tener una mejor representación. El otro sistema que se adecuaría es establecer una reglamentación más abierta, abierta en el sentido de que yo puedo inscribirse ahorita y de una vez en el periodo de inscripción de 30 días, por ejemplo, puedo integrar todos los procesos de democracia interna, de formación de alianzas y de inscripción de candidaturas. Entonces, no le sujeto a 3 días en el uno, 4 días en el otro. Entonces, porque eso lo que va a hacer es afectar completamente el proceso, la transparencia, la integridad, la certeza, la seguridad jurídica del proceso electoral. Entonces, si van a ser dentro de 90 días, deberían tener eh, esta figura de apertura, de integrar instituciones dentro de los procesos, ¿no es cierto? Claro. Establecerse. Pero si la otra es hacerlo con mayor detenimiento y tranquilidad, con el tiempo suficiente, acogiendo los plazos que están en el Código de la Democracia para cada una de las instituciones, para democracia interna, para convocatoria, para la formación de alianzas. El, el tema de la campaña le cambiaron, antes era 45 días cerrado, hoy le pusieron los sabios legisladores o asambleístas como facultad discrecional del Consejo Nacional Electoral. Y se ha Y dicho dice que que no, serán 7 u 8 días máximo.
dicen no podrá durar más de 45 días. O sea, yo le puedo poner un día. Esa Ah, facultad discrecional va a afectar la calidad del proceso, indudablemente, si no se adopta una resolución con inteligencia. bueno, es bastante complejo este panorama que estamos viviendo y ya nos ponemos en modo electoral y estamos conversando con Carlos Aguinaga, él fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, él es también parte del colectivo Voces por la Democracia. Y Carlos, además de esto que hemos estado conversando, ¿qué otras propuestas se podrían dar para que estas elecciones no afecten los derechos de participación, no afecten este proceso democrático que es importante porque estamos eligiendo a una asamblea que durará, bueno, año y medio, a un presidente también, en un momento político y de crisis, ¿no? En el que tenemos que ser responsables, obviamente, con nuestros votos, pero también del lado de los partidos, los movimientos políticos tienen que ser responsables con las figuras que están poniendo al frente para que los ciudadanos podamos votar. Y en ese sentido, ¿cómo ve usted ese panorama? Ya suenan algunos candidatos, por ejemplo, suena el nombre de Fernando Villavicencio, el ex legislador, ha salido este nombre de Jan Topic, que conocido experto en seguridad, que bueno, quizás correría por los social cristianos. Hay una carta del Partido Social Cristiano que dice que van a declinar desde sus filas para invitar a Jan Topic. En fin, ¿cómo ve toda esta carrera electoral que ya empieza a partir de anticipadamente, porque ya no hay una convocatoria oficial, lo harán el 24 de mayo, pero ya empiezan a sonar esos nombres? Bueno, en primer lugar, obviamente, en el tema de participación, hoy hay que tener en cuenta el artículo 99 del Código de la Democracia y la disposición transitoria octava. La participación debe ser ahora con paridad de género, 50% hombres, 50% mujeres. Encabezar las listas, 50% hombres, 50% mujeres. La participación intergeneracional, 25% de los jóvenes. Eso nadie lo puede eludir, ¿no? De tal suerte que el Consejo Nacional Electoral está obligado y la justicia electoral a hacer cumplir el artículo 99 del Código de la Democracia. Ahora bien, en candidatos, hoy asoman y han anunciado un montón de candidaturas, unos que quieren salvar sus fracasos electorales, otros que obviamente quieren alcanzar el poder con sus objetivos. Aquí el tema es que la ciudadanía debe y los organismos vinculados a la democracia, incluso la autoridad electoral, debe tener también una campaña de difusión cívica y educación al votante, no solo para cómo votar, sino para saber cómo elegir, por quién elegir, qué tipo de personas nos están proponiendo los actores políticos, porque como vuelvo a decir, no hay democratización interna en los partidos, no hay elecciones primarias, esta figura, es decir, carecen de legitimidad de origen. Eso hace que la calidad de las asambleas sea tan pésima. Esta asamblea sale con 4% de aceptación, la anterior salió con 9%, O y sea, así cada vamos vez va peor, ¿no? o sea, cada vez vamos viendo que la calidad de la democracia en la representación de los asambleístas es pésima. Y es porque no hay una democracia interna en las organizaciones políticas. A ello hay que sumarle que todo esto está cooptado, o muchas están cooptadas por la narcopolítica, que tienen su afectación por gente que tiene intereses ocultos o ilícitos. Entonces, la gente que quiera hacer un ejercicio positivo y bueno de la política termina apartándose, termina haciéndose a un lado, porque los malos son los que están dentro de los partidos y los buenos ya terminan saliendo. Entonces, en un sistema de esta naturaleza, hoy cabe realmente que participe cualquier persona, sin tener la condición ni la instrucción necesaria para representar o ejercer un cargo de esta naturaleza. Es la presidencia de la República, que estará un año, 2 meses, año y medio, pero con la posibilidad de lanzarse para el 95, para el 2025, de tal suerte que no es así nomás un proceso cualquiera.
es un proceso que va a tener incidencia en la democracia ecuatoriana y los ciudadanos, viendo ya estas experiencias que hemos vivido, porque el otro problema es que la ciudadanía está cansada de los políticos, está cansada de la manipulación, está cansada de esta forma de administrar el Estado, de no tener consensos, de la falta de unidad, de no sacar políticas que le beneficien a las mayorías y a todos los sectores del país. Entonces, puede hacer que también la ciudadanía ejerza un voto rechazo y elija a alguien que no represente a nadie de los partidos. Entonces, ahí vienen estas candidaturas sorpresas que se dan tipo Fujimori, ¿no es cierto?, en el Perú, que lo que hicieron es complicarle la vida a la democracia peruana. Ojalá este sistema que han creado, crearon en Montecristi, no llegue a lo mismo en el caso ecuatoriano, pero cada vez vamos en un deterioro permanente de la calidad de la democracia, de las condiciones de participación, las garantías, en vez de ser máximas, ni siquiera son mínimas, ya no hay garantías en la participación. Y ahora tenemos el acecho de la narcodelincuencia, del terrorismo, de la seguridad. Entonces, los grupos se creen dueños de la participación, quién debe participar, quién no, se afecta la vida de los candidatos, ¿no es cierto? Ya en la elección pasada se asesinó un candidato un día antes de la elección, ¿no es cierto? Hubo otros atentados y esto va a ser igual, no es que no va a pasar. Aquí los intereses que existen ocultos detrás de estos negocios ilícitos van a afectar el proceso democrático. Y por eso el tema de la participación, eh, aquí debería más bien tratar de construirse una unidad nacional para participar con una solución integral. Entonces deberían unirse los partidos, los movimientos, las personas que tienen interés de Ahora, pero participar. siempre, Carlos, hablan de unión, pero siempre en torno a ciertas figuras, ¿no? Siempre en torno al yoísmo, al iluminado de turno que dice, no, yo soy el iluminado para que todos se unan en torno a mí, y eso piensa cada uno. Entonces, por eso nunca se dan estas uniones, estas alianzas. Sí, sí, efectivamente es falta de madurez democrática. No hay madurez y los intereses políticos, las riñas políticas, el ego, la vanidad política hace justamente que se trastoque estas instituciones, digamos, estas buenas intenciones y voluntades. Pero lo lógico es que existan grandes frentes, grandes coaliciones. Aquí deberían estar participando en este tipo de elección anticipada, máximo 3, 4 coaliciones, no partidos, coaliciones de partidos, alianzas. Ojalá exista la racionalidad en la clase política y entienda que este es un proceso temporal importante, porque es para culminar el mandato, que tiene una incidencia en la elección del 2025 y que se requiere de unidad, se requiere de actuar en conjunto, se requiere de acuerdos programáticos, en lo que estén en disenso ya resolverán en lo posterior, pero si vamos a actuar solo con la vanidad, solo con el yoísmo de cada uno de los partidos y organizaciones políticas, vamos a estar complicados, por un lado. Y por otro lado, van a querer participar gente que quiere, a través de la participación electoral y de alcanzar las curules, tener patente de curso para sus conflictos de tipo legal, por moralidad, por mal uso de recursos públicos, porque tienen a la justicia impugnados sus resoluciones ante la justicia, y ahí viene la moral política, la ética pública, la calidad ética de los candidatos, y vamos a tener también sorpresas en ese sentido.